Entonces, pero Aristóteles lo que dice cuando habla de la política en términos prácticos o en términos empíricos es que no es una ciencia exacta. ¿Eso qué significa de que no sea una ciencia exacta? Y que aquí sí es muy importante rescatar la visión aristotélica. Lo que él dice es que cuando se toma una decisión en términos políticos, no hay, dice Aristóteles, no hay la solución perfecta. Esa no existe en términos políticos. En términos políticos hay soluciones, y así lo dice, digo, con las traducciones del caso, más plausibles que otras. Hay mejores soluciones que otras. En política, dependiendo de quién estemos hablando, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, es como va a operar una decisión. Lo que hoy es bueno aquí en México, Distrito Federal, no asegura que en 10 años seguirá siendo bueno. Lo que funcionó como política pública en Chile no quiere decir que vaya a funcionar en Colombia. Lo que funcionó en Brasil no necesariamente quiere decir que va a funcionar en México. Ojo, no estoy diciendo que no sirva esa experiencia, que en términos comparados no existan ciertas características similares que nos hagan que tomemos ciertas decisiones o no. Lo que estoy diciendo es que las ciencias en las cuales hay una participación humana, existe un margen de posibilidad de error muy alto. El ser humano por naturaleza es cambiante, el ser humano es dinámico, es mutable, mudable, las dos cosas, con T y con D, que hacen que ante escenarios iguales no necesariamente me comporto de la misma manera. Coma, no necesariamente. ¿Lo que significa que existe la posibilidad de que sí? ¿Ok? Bueno. Hasta ahí es la visión aristotélica. Podemos echarnos un curso con Aristóteles, pero no da. Entonces nada más es un rato. Siguiente, la visión de Carl Schmitt. Carl Schmitt, seguramente ustedes se acuerdan de él en sus clases de Derecho Constitucional, que lo vieron en un texto que se llamaba Teoría de la Constitución. Pero ¿qué creen? Ese aquí no nos interesa. Bueno. Aquí el texto que nos interesa de Carl Schmitt es otro que se llama El concepto de lo político. Tiene varios textos, el Nomos en la Tierra, tiene muchos textos, pero el principal que nos interesa para teología de lo político, el texto que fundamentalmente nos interesa es el concepto de lo político. Carl Schmitt trata de determinar cuál es la esencia de lo político. ¿Qué hace diferente, fíjense, qué hace diferente el comportamiento político de otro tipo de comportamientos? En ese sentido trata de identificar qué lo distingue, qué lo hace característico, qué lo hace diferente de otros. Y entonces empieza por lo siguiente. El concepto de lo político, como en muchas otras manifestaciones del ser humano, entraña contradicción. Y fíjense cómo empieza Schmitt. Dice, por ejemplo, en la ética, el debate fundamental es entre lo bueno y lo malo. En la estética, el debate fundamental es entre lo bello, ¿sí?, y lo feo, si quieren ponerlo así. Si eso lo llevamos al terreno económico, en el terreno económico hablamos de pérdidas y de ganancias. Si hay esta dicotomía en muchas manifestaciones de la actividad humana, ¿cuál será la dicotomía en el terreno de lo político?
pudiera ser el que tiene poder y el que no tiene poder. A eso, trasladado de otra manera, lo que le dice Carl Schmitt es las relaciones de amigo-enemigo. Dice, empiezo por ahí, toda actividad humana genera contradicciones. Toda actividad humana tiene un cierto grado de tensión. Pero cuando esa actividad humana, de naturaleza religiosa, de naturaleza económica, de naturaleza ideológica, llega a un grado tal de contradicción y de tensión entre las partes, en las cuales no pueden comulgar en el mismo lugar, no pueden estar en el mismo espacio, entonces saltamos de la contradicción que pudiera ser religiosa o ideológica y pasamos a una contradicción de naturaleza política. Dice Carl Schmitt que el grado de tensión máxima, ahí es donde podemos encontrar el concepto de lo político, en la contradicción. Por eso la manifestación fundamental de la contradicción es precisamente la lucha, la belicidad, la lucha de opuestos, los contrarios. Si nosotros vemos, por ejemplo, ubiquen cualquier película hollywoodense y hay el bueno y el malo. ¿Por qué creen que hay el bueno y el malo? Porque esa trama, aunque parece